¿Cómo están mis queridos curiositos? Y solo porque ustedes lo pidieron. Cositas curiositas y súper fáciles de hacer. Hoy aquí en Curiosity te quiero mostrar cómo hacer insectos de plástico. Sí, porque siempre quisimos la receta de cómo hacer plástico casero. Es como magia. Antes de comenzar les quiero decir que apenas me enteré que los países que más me ven son Argentina y Colombia, seguido de México. Así es que les mando un besote y un fuerte abrazo a todos mis seguidores. Les quería decir que me gustaría mucho que me visitaran en mis redes sociales. Tengo la página de Facebook de Curiosity. Tengo mi Facebook personal como Helene Nice. Tengo el Twitter como Helene Nice y el Instagram como Helene Nice. En cada una de mis redes sociales publico cosas diferentes y curiositas. También te quiero invitar al grupo de Me Encanta el Reciclaje. Es un grupo de Facebook donde puedes acá acompañarnos, compartirnos tus ideas, curiosear otras ideas de muchas otras personas y otras que también te voy a dejar yo. También te quiero recomendar el blog de Chatarra Artística. Este es un blog de reciclaje. Aquí tengo trabajitos que no van a ver en el canal y otras cositas muy curiosas también. Así es que los invito a que me acompañen. Y ahora sí, si quieren ver la magia, vamos a ver el paso a paso. Pues que me pongo a experimentar y lo que vamos a necesitar es 4 cucharadas de detergente para ropa en un recipiente. Ese va a estar aparte. Y ahora sí, lo que vamos a necesitar son en partes iguales. En este caso pues son 4 cucharadas de harina de trigo y 4 cucharadas de pegamento blanco. Como siempre te recomiendo el pegamento de los carpinteros porque no está diluido como el pegamento escolar. Vas a revolver estos dos ingredientes muy bien y vas a hacer una masa. Es una masa que es la verdad bastante moldeable. Si te quedó un poco pegajosa, no dudes en ponerle un poco más de harina o en harinarte las manos para que te quede súper bien y la puedas ocupar. Con el detergente lo que vamos a hacer es ponerle medio vaso de agua a uno de estos vasitos chiquitos de agua y vas a revolverlo. Simplemente hay que hacer eso. Vas a ocupar también un poco de pegamento blanco extra. Vas a empezar a hacer tus insectos. En este caso voy a hacer una araña y cada vez que le pegues algo lo tienes que hacer con pegamento blanco. Por ejemplo, cada pata hay que ponerle un poco de pegamento y ya, se la pones. Y así con cada cosa extra que le pongas a tus insectos, las patas o cabeza o antenas o lo que sea, te va a quedar así. Y ahora sí, lo que sigue es que vas a meter tu insecto adentro del detergente de ropa. Ni siquiera lo tienes que dejar tanto tiempo, solamente lo tienes que meter y lo tienes que sacar. Lo puedes incluso poner en algún trapo para que se empiece a quitar pues el agua y todo. Desde el momento en que lo sacas te vas a dar cuenta que el pegamento hizo una reacción con el detergente y quedó una textura realmente increíble. No te pases. Francamente a mí me sorprendió el resultado. Cuando tú lo tocas queda... ni siquiera te lo puedo explicar. Te vas a dar cuenta de que el pegamento se selló por completo en todos lados donde lo pusiste. Queda una textura blanda pero como sellada, como si ya no la pudieras moldar. De hecho ya no la vas a poder moldear, por eso tienes que tener cuidado en exactamente cómo metes ya al detergente tu figura. Cuando se seque, bueno, este efecto te va a durar aproximadamente de 3 a 4 días después de que lo pintes. Cuando se seque por completo, la textura que va a quedar pues es dura, pero da un súper efecto. No es un efecto como de una pasta cualquiera. Y ojo, se puede romper igual que cualquier cosa. Tienes que tener cuidado, este tipo de figuras. Si haces esta técnica con niños, pues es súper divertido porque se van a pasar un buen rato y pueden jugar con ellos durante los 3 o 4 días que dura tu masa blanda. Pero ya después, pues se van a endurecer y te sirve muy bien como para hacer aplicaciones en estas temporadas de Halloween y Día de Muertos, para que puedas decorar muchísimas cositas que también en próximos videos te voy a mostrar. Terminado todas tus figuras, las puedes instantáneamente pintar y te voy a recomendar el esmalte para uñas para que no tengas después la necesidad de estarlo barnizando ni nada. El esmalte está súper bien, o sea, checa esto, o sea, las patas se le mueven como si fuera plástico. Se puede incluso estirar un poco y no le va a pasar nada. Claro, en estos 4 días, nada más.
Como todo, bueno, pues solamente es un plástico falso casero. Píntalas como tú quieras, de muchos colores, súper simpáticas o terroríficas. Así te van a quedar estos insectos que en lo personal me han encantado. Espero que también a ti te hayan gustado. Si te animaste a hacerlos, no dudes en mandarme una foto y tú y yo nos vemos muy pero muy pronto. Adiós.